Bueno, pues muchas gracias por la presentación. También para mí es un verdadero honor y un orgullo estar... es el otro, vale. Estar en esta 11ª ocasión de las jornadas del CCN. Realmente creo que el CCN hace una labor envidiable y realmente está liderando la seguridad informática en España, y yo me siento muy orgulloso también de que tengamos, en este caso, el Centro Criptológico Nacional liderando este tipo de aspectos, puesto solo que hay que ver el resultado de este evento, ¿no? La gran cantidad de gente que está interesada en participar, en compartir experiencias, que creo que cada vez pues, es más interesante. Entonces, hoy un día vamos a seguir un poco hablando muy relacionado con lo que han comentado Álvaro y Luis, porque al final ellos han comentado muchas veces temas de atribución. Y realmente hoy vivimos un momento fascinante, ¿no? Yo creo que en los últimos 20 años a los que nos dedicamos en ciberseguridad es de los mejores momentos, puesto que están ocurriendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista también de adversarios, de actores, cosas que realmente estamos aprendiendo un montón, estamos disfrutando. Por supuesto, estamos luchando contra estas bandas organizadas de crimen, gobiernos o incluso empresas que se dedican a hacer el mal, pero también el grado de satisfacción de cuando resolvemos estos incidentes, de cuando ayudamos a empresas, a gobiernos, es muy alto, a la vez que el grado de satisfacción personal de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando aprendemos qué nuevas tecnologías están utilizando o qué nuevos mecanismos o TTPs estamos encontrando ahí fuera, ¿no? Que es muy importante. Entonces, cuando hablamos de falsa bandera, yo creo que todos tenemos el mismo concepto. Operaciones de falsa bandera son operaciones donde queremos cargar el mochuelo a otra persona, ¿no? Básicamente queremos intentar, de alguna manera, culpar a otro de nuestro ataque, de nuestro intento de compromiso de una organización, ya sea un gobierno, una empresa o incluso un ciudadano, un disidente, un periodista, cualquier tipo de objetivo. Entonces, esto está ocurriendo cada vez más, puesto que al final es mucho más interesante intentar culpar a otro de si te pillan con las manos en la masa, y es algo que iremos viendo cada vez más avanzado y cada vez más complicado cuando hablamos de qué es la atribución. Antes hemos visto, Álvaro comentaba, el modelo de diamante, ¿no? Para ver cómo podemos intentar atribuir, pero realmente atribuir es muy difícil y veremos en los ejemplos que vamos a ver una pequeña historia de cómo se ha atribuido técnicamente a diversos incidentes, cómo es realmente algo muy complicado y donde es muy fácil cometer un fallo e intentar culpar a otro, donde realmente es muy difícil saber quién estaba detrás del incidente original. Entonces, vamos a ver un pequeño Soldiers guard the headquarters of TV5 in France after hackers took control of the channel and its websites. This was back in April, 2 months ago. Now, police in France say they think the cyber attack was the work of a group of Russian hackers known as APT28, and not the group calling itself Islamic State as originally suggested. Jihadist propaganda was posted on TV5's website. Details of serving French troops and their relatives were also published. The station was forced to broadcast pre-recorded programs after its screens went blank for several hours. Reports in the French media claim APT28 has targeted high-profile sites in the past, including the White House and members of NATO. Aquí si nos fijamos y nos acordamos del incidente que ocurrió en 2015 a la TV5 Monde, la televisión francesa, donde alguien consiguió comprometer todas las cuentas que tienen en Internet, la página web, la cuenta de Twitter, cuenta de Facebook, y empezó a proclamar mensajes de pro-ISIS, todo el mundo pensaba que había algún grupo detrás, pro-ISIS, el que realmente había intentado utilizar esas cuentas para proclamar sus mensajes. Pero realmente luego, cuando empezaron las investigaciones, ya se vio que no era nadie de ISIS, sino que simplemente se habían utilizado mensajes pro-ISIS para intentar culpar a otras personas, pero realmente todo apuntaba que venía del grupo que ya hemos mencionado en las anteriores presentaciones varias veces, el grupo de APT28 relacionado con el FSB ruso, supuestamente pues el que estaba detrás. Con lo cual era un ejemplo perfecto donde simplemente utilizando algo que está muy importante al día de hoy, que es el tema de ISIS, y usar mensajes de pro-ISIS para intentar ocultar lo que está ocurriendo realmente en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de atribución, hay que tener en cuenta muchas cosas. Muchas veces los atacantes cometen fallos y eso es lo que hay que aprovechar. Si no, al final los atacantes son seres humanos, van a tener sus procedimientos, sus guías, pero al final somos humanos, queremos irnos pronto a casa, tenemos jefes que nos presionan, nos queremos ir de vacaciones y muchas veces por prisas o por intentar hacer cosas más rápidas van a cometer fallos. Y eso es lo que hay que aprovechar para intentar buscar esa atribución. También
muchas cosas y veremos en los ejemplos incidentes geopolíticos que están ocurriendo. Al final ya vemos que la ciberseguridad es algo muy relacionado íntimamente con el mundo real, el aspecto geopolítico, las estrategias de gobiernos, con lo cual tenemos que tener en cuenta todo ese contexto y esa es la labor de los analistas de inteligencia. También la reutilización de infraestructuras. Eso lo hace mucho, por ejemplo, Lazarus Group y lo veremos ahora, que es un fallo que hacen bastante, incluso APT28, APT29. Muchas veces descubren que pueden ser ellos porque están reutilizando dominios, IPs, paneles de control, binarios, cosas que realmente pues, es un fallo grande de OPSEC por parte suyo, ¿no? Del reutilizar cosas en diferentes campañas. Y veremos también la mala compartimentación. Al final, cuando hablamos de OPSEC, tiene que ser muy importante compartimentalizar todas las cosas. Y muchas veces, por prisas o por falta de recursos, pues cometemos fallos. Y eso también sirve para atribuir. También hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de atribución tenemos el aspecto puramente técnico, que es lo que vamos a ver ahora, y luego aspectos ya relacionados con servicios de inteligencia. Por supuesto, ambos mundos hay que juntarlos para intentar descubrir quién está detrás. Pero muchas veces solo vemos nosotros, como personas del mundo civil, la parte técnica y es la que vamos a ver en esta presentación. Entonces, es muy importante cuando hablamos de atribuir. Atribuir es algo totalmente binario, o podemos atribuir o no. Podemos tener sospechas, pero entonces no podemos atribuir o culpar o incluso tener sanciones políticas o incluso tener una denuncia si no tenemos una certeza al 100%. Y veremos los ejemplos cómo se intentan engañar. Y luego también es importante que las evidencias que vamos a sacar para intentar atribuir tienen que ser autoexplicativas, si no realmente son evidencias que no van a servir. Y esa frase que aparece abajo es muy importante, es decir, no solo tenemos que buscar a la persona que tiene todavía la pistola en la mano y sale humo de la pistola, sino que la pistola tiene que estar caliente y tiene que haber alguien realmente sosteniendo la pistola para tener ciertas garantías de que ese es el asesino. Pero realmente ni siquiera en el mundo ciber va a ser posible. Y lo veremos ahora. Entonces, ¿cómo se atribuía hace años? Hace años, no sé si os acordáis, hace unos 10 años, no había más que noticias de que Estados Unidos estaba sufriendo el mayor expolio de propiedad intelectual por parte de China. ¿Cómo se intentaba decir que era China? Pues porque los ataques procedían de IPs chinas. Como sabéis, es muy fácil contratar una máquina en China, contratar unos servidores en China y que tengan IPs chinas para intentar simular que somos chinos. Entonces, eso fue hace muchos años, por supuesto, todo eso ha mejorado mucho, pero antiguamente, técnicamente, simplemente mirábamos la procedencia de los ataques. Eso, por supuesto, puede llevar a mucha confusión y lo veremos en los ejemplos de ahora. También no vale todo. De hecho, ha habido bastante controversia con empresas que sacaban informes de inteligencia donde culpaban a ciertos gobiernos que simplemente lo hacían por presiones políticas, porque en este caso interesaba culpar a cierto gobierno de ciertos ataques. Realmente, en estos informes que estaban patrocinados por lobbies o patrocinados por intereses, en este caso concretos, pues realmente tampoco vale hacer eso. No podemos culpar al gobierno de Irán o al gobierno de Estados Unidos o de Francia o de Israel porque simplemente nos queremos causar un conflicto diplomático. Entonces, eso también hay que tener en cuenta a la hora de hacer análisis de atribución. Entonces, en este caso de la atribución, siempre parece que si anda como un pato, grazna como un pato y se mueve como un pato, es un pato. No del todo. Realmente, muchas veces veremos que hay patos que no son tan patos, y lo veremos ahora, porque es muy fácil simular que un perro puede ser un pato o que incluso una oveja, que aparece ahí muy guapa, puede ser un pato. Y veremos ahora ejemplos concretos. ¿Realmente en qué nos vamos a fijar? Solo 100% cosas técnicas. Infraestructura que se utiliza, dominios, correos, IPs, empresas de hosting, en qué empresas han registrado el dominio, cosas concretas. Cadenas de texto. Veremos que hay un montón de ejemplos donde se buscan cadenas de texto que ha dejado el desarrollador sin querer o se le ha olvidado quitar las cadenas de los binarios o se le ha olvidado ofuscarlas. Metadatos de los binarios, ya sean documentos, ya sean binarios, ya sean fotografías. El aspecto geopolítico, ¿quiénes son los afectados? Eso nos puede dar pista de quién puede estar detrás, porque sabemos siempre que hay enemigos, ¿no?, en el mundo y que siempre hay roces entre naciones o incluso bandas criminales o organizaciones o incluso empresas. Operaciones, algo que veremos mucho. Se repiten operaciones por parte de los actores en ciertos horarios concretos, que pueden ser horarios en Rusia, en China, en Estados Unidos, que por la zona horaria sabemos que son de esa zona, o porque, por ejemplo, trabajan los sábados, cuando aquí, por ejemplo, en Europa no se trabaja los sábados, pues nos dan pistas de quién puede estar detrás, ¿no?, detrás de esos ataques, pero, por supuesto, veremos que todo es modificable, todo es manipulable. Y luego la reutilización de código, que lo hemos visto mucho también. De hecho, cuando sacaron los de Vault 7, los leaks que sacaron de la CIA, había un programa de la CIA muy interesante que se llamaba el Umbrage, que supuestamente lo que hacía era utilizar código de otras
actores para culpar a otros en las operaciones de la CIA. Luego, realmente, cuando se analizó con más calma, no era eso, sino simplemente lo que hacían en este programa de la CIA eran reutilizar código, pues incluso lo hemos comentado antes en otras presentaciones, ¿no? De que se reutilizaba código para no tener que reescribir ciertas funcionalidades. Por ejemplo, si tenemos un driver de Windows 10 que sabemos que utilizamos para ocultar otros drivers, pues ¿para qué vamos a reinventar la rueda cuando podemos utilizar mismas técnicas de un actor chino, francés o inglés? Entonces, realmente lo que hacían era reutilizar código de otros incidentes. Pero eso no quita que realmente también veamos cómo también se dejan pistas falsas, puesto que es más interesante, si ya tenemos código malicioso de otros actores gubernamentales, el poder reutilizarlos para nuestro beneficio y ponerlo en nuestro propio código para que si alguien hace ingeniería inversa parezca que es el otro actor, que eso lo veremos bastante importante. Además, tenemos un aspecto importante, que es el tema de lo que se llama el cuarto grupo, que son algunos servicios de inteligencia que lo que hacen es comprometer operaciones de otros servicios de inteligencia para un poco obtener todo el robo de información que están haciendo otros servicios de inteligencia. De hecho, hay 4 tipos importantes que son los que aparecen ahí: pasivo, activo, reutilización de las víctimas o el repurposing, que es convertir el código de otras naciones, otros servicios de inteligencia para tu beneficio, donde lo que hacen es simplemente robar información que están robando otros servicios de inteligencia a sus objetivos. Que realmente de aquí podríamos explayarnos durante horas porque es un tema muy interesante y puede ser que cuando estamos analizando un incidente y parece que es un cierto actor, puede que haya otros actores robando esa información a ese actor y realmente obteniendo también la misma información, con lo cual también es algo que hay que tener en cuenta. Pero empecemos un poco rápidamente la historia de cómo se ha ido atribuyendo durante los últimos 20-30 años. El caso más sencillo que podemos empezar es el caso del huevo del cuco, que seguro que muchos habéis leído el libro, ¿no? Es un libro muy interesante. De hecho, en el huevo del cuco, al final es un investigador en Estados Unidos que incluso le pone trampas al atacante, que realmente al final resulta ser un alemán que supuestamente estaba contratado por la KGB de la época, de los años 80. De hecho, la historia acaba muy mal para el alemán porque aparece muerto en un bosque, supuestamente asesinado, después de que le capturaron y fuera a la cárcel. En este caso, se sabía que era el atacante porque había una conexión satélite desde una universidad alemana a los centros de Estados Unidos donde se intentaba hacer el robo de información. Hablamos de los años 80, todavía no se tenía mucho cuidado, pero en este caso era la procedencia de una conexión por satélite desde la Universidad de Alemania. Importante que en este caso era bastante sencillo. Si vamos un poquito más, y antes justo Álvaro lo ha comentado, el caso del Moonlight Maze, un incidente que ocurrió a partir del 1996, pero en 1998 fue cuando el FBI, en la investigación que hizo, ya pudo descubrir que era un ataque supuestamente de la antigua Unión Soviética en este caso a ciertas entidades estadounidenses. ¿Por qué pensaron que era la antigua Unión Soviética? Porque había direcciones IP que estaban cerca de Moscú, todas las incidentes o las conexiones que había, porque hablábamos del tema del horario, trabajaban de 8 a 5 de la tarde de horario de Moscú. Entonces, podíamos suponer que realmente los operarios o las personas que estaban trabajando estaban ahí y el objetivo claramente eran como elementos críticos en el gobierno estadounidense. Entonces, en este caso también la atribución, aparte de otros temas, pero técnicamente se centraron en esto, IPs y horario de trabajo, algo que iremos viendo que se va repitiendo. También en Estados Unidos hubo un incidente relacionado con el gobierno chino, que es también muy famoso, que es el Titan Rain, que básicamente lo que también miraron era que había muchas direcciones IPs de una cierta provincia china, donde casualmente estaban las unidades que en esa época se encargaban de este tipo de acciones. También los objetivos muy relacionados con el gobierno americano. ¿Cómo consiguieron también intentar atribuirlo? Pues también por principalmente las procedencias de las conexiones, que era algo también básico, pero seguro que tenían más información de cómo poder atribuir este concreto incidente. Si movemos un poquito más adelante, os acordáis todos del incidente que hubo de Rusia contra Georgia, que fue el primer caso que se habló de ciberguerra, en donde hubo incluso una invasión terrestre de Rusia a Georgia, donde muchos de los incidentes que hubo realmente pues, utilizaban palabras donde querían sacar un poco la potencia de Rusia contra Georgia y donde incluso las designaciones de servicio que se enviaban mandaban ciertos mensajes pro-Rusia. Aparte hubo una invasión terrestre, con lo cual bueno, estaba claro quién estaba detrás. Pero realmente hubo algo parecido luego en Estonia, con el caso de Rusia, donde también hubo ciertos atributos, ciertas evidencias que todo suponía que estaba Rusia detrás supuestamente. También buscando qué tipo de información podía ser utilizada. En el caso de Stuxnet, si ya vamos a 2010, ¿os acordáis de Stuxnet? El caso de Natanz, las centrales nucleares de Irán,
el intentar retrasar el programa nuclear iraní durante varios años, incluso hubo luego ciertos asesinatos a científicos iraníes encargados del programa nuclear. Supuestamente, con toda la información que ha salido luego posteriormente, un programa conjunto de Israel y Estados Unidos. Si miramos técnicamente lo que había detrás, vemos que había ciertas palabras en el código de Stuxnet que podían relacionar eso. Por ejemplo, había una muy interesante, que es una clave de cifrado, que es 1979-0509, que justo es la fecha en que un judío persa fue ejecutado, fue ahorcado en Teherán. Aparte, también había una cadena, que es el 24 de septiembre de 2007, dentro del código, que fue el día concreto que el presidente de Irán fue a Estados Unidos y cuestionó el holocausto delante, creo que era de la ONU. Con lo cual eran como fechas muy marcadas que el desarrollador había incluido en el código pues por alguna razón. Aparte, posteriormente luego ha salido un montón de información donde sí que parecía que estaba Israel y Estados Unidos, pero vemos que técnicamente ya había ciertas cosas que podían relacionar, pero por supuesto eran cosas modificables. Si vamos un poco más adelante, ya acercando a 2017, el caso de Flame, ¿por qué se pensaba que era también Estados Unidos o Israel que estaba detrás? Porque había mucha reutilización de código de Stuxnet. Entonces, realmente se pensaba que podían ser ellos los que estaban detrás, no solo por la reutilización de código, sino también por las víctimas de ese incidente, que eran empresas y gobiernos de Irán, Siria, Palestina y Líbano. Entonces, supuestamente por la reutilización de código, que como hemos visto anteriormente puede ser utilizado para cargar el mochuelo a otra persona o porque nos interesa reutilizar código, pues parecía que estaban detrás las mismas personas. De hecho, el mismo grupo estaba detrás de Gauss, que también fue otro APT que salió en ese mismo año, donde hubo un aspecto muy interesante que justo unos meses antes de la aparición de Gauss, el New York Times sacó un artículo donde hablaba mucho del blanqueo de capitales de Siria en el Líbano. Casualmente Gauss afectaba a muchas entidades y muchos bancos del Líbano. Con lo cual, por eso hablaba de que hay que ver el contexto. Puede que técnicamente, por la reutilización de código, nos interesa saber que son los mismos porque es igual que Flame, es igual que Stuxnet, o utiliza partes del código, pero aparte hay contextos, como este tema del blanqueo de capital de Siria en el Líbano, que realmente pues, puede dar pistas de que pueden estar los mismos detrás. Por supuesto, esto puede ser verdad o puede ser mentira, pero es interesante. De hecho, si nos vamos ya a Arabia, pues aquí ya tenemos el caso de Shamoon. Shamoon fue un incidente muy gordo que afectó a una empresa petrolera de allí, que era Aramco. De hecho, una empresa española fue la que hizo el incident response y consiguió descubrir lo que pasaba. Realmente aquí, supuestamente, no se sabía quién era, pero había muchas pistas que apuntaban a Irán. ¿Qué pistas estábamos hablando? Pues lo que vemos en la pantalla. Principalmente cadenas en el binario, por ejemplo, el Arabian Gulf y el Golfo Arábigo, por ejemplo, se utiliza mucho esa palabra en Irán. El 15 de agosto, que fue cuando ocurrió el incidente, era una noche importante, que se llama la Noche del Poder, que es cuando se celebra la revolución del Corán a Mahoma. Justo en ese momento estaban en el Ramadán, con lo cual había muchos empleados de vacaciones, pero era el Ramadán en este caso en Arabia. Se hizo un borrado de todos los discos a una cierta hora, que supuestamente tenía algo que ver, en este caso, con la región musulmana, e incluso se utilizaban ciertas cadenas de texto que se habían visto en otros page bins de incidentes relacionados con Irán. Entonces, realmente aquí todo pintaba que era Irán, pero por supuesto puede ser importante ver que es verdad o puede ser mentira. También en ese año vimos un incidente de APT interesante, el Red October, supuestamente relacionado con Rusia, donde había muchas cadenas en slang ruso, palabras muy concretas, no que podamos encontrar igual haciendo un Google Translate, pero palabras de slang que el propio desarrollador puede haber incluido. E incluso en este caso pues, había muchos fallos, supuestamente, puesto que estaba alojado todo en Rusia y un proveedor alemán, Hessner, pero parecía que todo procedía de Rusia. También todos los dominios que se registraron se registraron en registradores rusos e incluso los horarios de la gente que trabajaba en este incidente también coincidía con el GMT, creo que es -4, que es más 4, que es el de Rusia. Entonces, realmente todo apuntaba que es Rusia, pero por supuesto cualquier información de esta técnica puede ser fácilmente manipulable. También, si os acordáis, el famoso informe de APT1, que fue el primero que sacó Mandiant, la empresa norteamericana, donde culpaba al ejército chino de muchos incidentes en Estados Unidos. También aquí hubo bastantes fallos de OPSEC por parte del gobierno chino, puesto que fue fácilmente localizable incluso las personas que estaban detrás del programa, en este caso de APT1. Había estudiantes universitarios, había IPs que estaban a 600 metros del headquarter de la unidad del PLA,
el horario también muy concreto, de 8 a 6 de la tarde, el horario chino, es decir, algo que todo apuntaba a que era China detrás. También vemos que esto puede ser manipulable. Yo puedo trabajar en otros horarios para hacer parecer que soy otro, puedo meter cadenas en chino, puedo utilizar servidores en chino, pero bueno, pueden ser errores de los atacantes, que es importante tener en cuenta. También relacionado con el tema de Lazarus, Corea del Norte y Corea del Sur han sufrido un montón de incidentes. Uno de ellos, el más famoso, fue el de Dark Seoul, en donde también se intentó borrar discos de cadenas de televisión, periódicos, incluso cortar de Internet a Corea del Sur por parte de, supuestamente, de Corea del Norte. Y también, justamente fue una fecha concreta, que era una fecha importante en Corea del Sur, y que era el 63 aniversario de la Guerra del Corea. Con lo cual, aquí también vemos cómo podemos relacionar aspectos técnicos con aspectos pues, más importantes, que era el 65 aniversario de la guerra entre las dos Coreas. Entonces, también es importante ver eso, cosas técnicas más cosas que están ocurriendo en el otro mundo que es el que vivimos. De hecho, el Lazarus Group de Corea del Norte tiene mucha actividad desde el año aproximadamente 2007, que son los primeros indicios que se descubrieron, y donde el problema que tiene Lazarus Group, no sabemos si por desdén o por falta de recursos, es que reutiliza mucho su infraestructura, con lo cual en las mismas campañas o en diferentes campañas utilizan las mismas IPs, dominios, registradores de dominios, hostings, con lo cual es relativamente sencillo saber quiénes son ellos, pero como hemos comentado, puede ser verdad o puede ser falso. Pero sí que es algo que se ve mucho, supuestamente, de Lazarus Group. Si nos venimos a Europa, tenemos varios ejemplos más recientes. El caso del Animal Farm, donde había muchas cadenas en francés, los servidores de panel de control incluso exponían cabeceras con el idioma francés, donde había palabras y se utilizaba mucho la palabra de babar. Si alguno habéis estado en Francia, reconoceréis Babar, el elefante, que es un dibujo animado, que es muy famoso en Francia como dibujo infantil. Y además había palabras incluso bastantes en francés, que supuestamente puede denotar que tenga procedencia francesa. Aparte, la zona de compilación de los binarios también parecía que podía ser en Francia, y además los horarios de trabajo de las personas que estaban detrás de las operaciones también coincidían con Francia. Se metían palabras en inglés, se cometían fallos que un nativo inglés nunca cometería, con lo cual también todo eso pues, nos da pistas de saber qué está ocurriendo. Y lo veremos ahora en ejemplos ya más recientes. También en el mismo año teníamos otro APT, Rocket Kitten, procedencia iraní, supuestamente. En este caso, pues, es un cúmulo de despropósitos. Incluso la persona que lo desarrolló se autoinfectó en su equipo, que es algo que ocurre a veces, y todo lo que robaran de su equipo también se mandó a los paneles de control, con lo cual, cuando se recuperó esa información, se podía saber quién era el desarrollador, qué visitaba, qué vídeos veía. Incluso publicó varios vídeos de desarrollo en YouTube, donde ambas se veían en el escritorio de su ordenador cosas relacionadas con este proyecto. Bueno, la verdad es que fue bastante complicado el poder ocultar que eran, en este caso, estas personas las que estaban detrás. Entonces, también importante, muchas cadenas de texto que simulaban o parecían proceder de Irán, pero aparte con esos vídeos publicados y que se hubiera autoinfectado el desarrollador principal, pues realmente dio muchas pistas. También todo puede ser manipulable, pero en este caso era bastante difícil de demostrar. También tenemos el tema de Careto. El tema de Careto también utilizaba ciertas palabras que realmente solo un nativo o alguien que hable bien español lo utilizaría, como la palabra cago en la mar, como clave de cifrado RC4, como que el dominio fue registrado por alguien que se llamaba Victoria Gómez, como que se comprometieron o se intentaban suplantar muchos periódicos españoles para, de alguna manera, infectar a ciertos usuarios, y que los objetivos podían ser Marruecos, Cuba, España, Francia o Suiza, con lo cual podía dar pistas de quién podía detrás. También había cadenas en el texto, etc. Es decir, son fallos que pueden ser cometidos a posta para cargar el mochuelo a otra persona, o simplemente fallos del desarrollador, o incluso puestos a propósito por algún tipo de venganza o mensajes que queremos dar subliminales a nuestras víctimas. También en esa época hubo un caso muy interesante, que era de los creadores de Red October, supuestamente ruso, que hemos hablado anteriormente, donde si miramos todas las posibilidades que hay, puede ser de múltiples países. Tienen cadenas en árabe, tienen cadenas en farsi, que puede ser Irán, puede ser Arabia, tienen cadenas en inglés, puede ser Estados Unidos, puede ser Reino Unido. Es decir, para que veamos lo difícil que es poder atribuir, en este caso había un mix de diferentes tipos de evidencias que era casi imposible saber quién estaba detrás. Y de hecho, en el caso de Duqu, que hemos hablado de Stuxnet, hemos hablado de Flame, Gauss, Duqu,
Duqu fue, si os acordáis, el incidente que intentó atacar la empresa de Kaspersky. Pues, por ejemplo, supuestamente también quien parecía que estaba detrás era Israel por ciertas cosas. Horario de trabajo. No trabajaban los viernes. Pues, ¿quién no trabaja los viernes? Por ejemplo, en Israel no se trabaja los viernes, pero en el resto del mundo occidental sí. No trabaja los sábados, su semana empieza los domingos, pues algo que puede ser relevante. Los binarios compilados el 1 de enero. El 1 de enero es fiesta en la mayoría de los países cristianos, con lo cual que trabajar el 1 de enero, bueno, realmente sí que trabajamos el 1 de enero, pero realmente son vacaciones, es un día festivo. Buen inglés, pero fallos. Es decir, como vemos, se repiten esas cosas. Entonces, siempre hay que mirar este tipo de evidencias, pero siempre dudando si son certeras o alguien los ha metido para poder engañarnos. De hecho, APT28, que hemos hablado en varias presentaciones, también cometen varios fallos. Aparte de reutilización de infraestructura, también pues, binarios compilados en idioma ruso, el horario de trabajo, objetivos concretos. Por ejemplo, a APT28 pues, le gusta mucho la OTAN, le gustan mucho ciertos aparatos gubernamentales de ciertos países. Por ejemplo, con ese tipo de información se puede saber quién está detrás. También otro caso similar, el Yemen Sabir Army. Supuestamente querían culpar a Yemen de un incidente contra empresas de Arabia. ¿Qué pasó? Que luego había muchas evidencias que linkaban más a Irán que a Yemen, en este caso, aunque sí que hubo una guerra entre Yemen y Arabia Saudí, pero realmente todo apuntaba a que era Irán el que quería culpar a Yemen de incidentes. También lenguajes, cadenas, cosas que aparecían en el binario son importantes también analizar, pero siempre dudando de ellas. Allá en este año, el año pasado, las elecciones democráticas en Estados Unidos, pues, ¿por qué se culpó a APT28 y a APT29? Reutilización de infraestructura, una de las primeras evidencias. Hubo ciertos dominios, ciertos paneles de control, certificados SSL reutilizados en otras campañas supuestamente relacionadas con la APT28 o APT29, con lo cual nos hace pensar que pueden ser los mismos actores los que están detrás. Aparte, en el caso del ataque al Partido Demócrata, apareció un nuevo actor, que es Guccifer, en donde incluso nos dio más cosas raras, puesto que empezó a sacar documentos supuestamente modificados en ruso, que habían sido robados del Partido Demócrata, pero lo único que hizo fue crear más caos a la hora de atribuir. Siempre, toda esta información es interesante para los analistas de inteligencia, pero siempre viendo el contexto global, ¿no? El saber todo lo que está ocurriendo. Si ya, por supuesto, tendría que mencionar el WannaCry, ¿no? Si no hay ni una presentación que no haya que mencionar el WannaCry. WannaCry es interesante, los análisis que se hicieron de atribución, donde hubo uno que me gustó mucho, que era el tema del análisis semántico y sintáctico de los idiomas que se utilizaban cuando te avisaban que tu ordenador había sido infectado y que tenías que pagar el secuestro en criptomonedas, realmente porque vieron que todos habían usado Google Translate, menos en el idioma chino, que parecía que había sido hecho de forma manual. También se intentó comparar cachos de código y se intentó pues atribuir a Lazarus Group, Corea del Norte, el incidente, pero realmente eso es muy propenso a falsos positivos. De hecho, hay una presentación muy buena de José Ancoret, donde demuestra que es muy fácil buscar cachos de código parecidos entre multitud de binarios sin que eso demuestre que realmente es igual, o porque se están reutilizando librerías open source o otro tipo de binarios. El caso de NotPetya, también ya en junio, que también se ha mencionado, pues estaba claramente atacando a la infraestructura de Ucrania, al software que todas las empresas utilizaban para hablar, en este caso, con la Agencia Tributaria de Ucrania. Incluso fue el día también del 21 aniversario de la independencia de Ucrania. Ese día hubo un asesinato a un coronel ucraniano, con lo cual pues, todo pintaba a que realmente Rusia podía estar detrás de ello. Pero también información que podemos tener de contexto de quién puede estar detrás. Entonces, viendo este resumen un poco acelerado de todos los posibles incidentes, vemos que hay que tener en cuenta que los actores o adversarios cometen fallos. Esos fallos pueden ser intencionados para dejar pistas falsas o pueden ser fallos que están cometiendo. Hay que aprovecharlo, pero analizándolos con el contexto global. También conocer ese contexto geopolítico y todos los TTPs que conocemos de los actores, porque si reutilizan infraestructura, reutilizan, por ejemplo, scripts en PowerShell, siempre que entra en una máquina, primero dejan algo en cierto clave de registro, o siempre utilizan los mismos nombres de ficheros, o utilizan siempre los mismos comandos en la misma secuencia, o los mismos user agents, cosas que podamos, esos TTPs son muy importantes para intentar buscar atribución.
Pero siempre, como hemos comentado al principio, esto es la parte técnica. Siempre tenemos que conjugar esta parte técnica con la parte más de Human Intelligence, que ya los servicios de inteligencia, policías o incluso cuerpos militares pueden aportar. Y juntando esas dos partes, como podemos intentar llegar a una atribución. Pero acordaos, la atribución es muy difícil, por no decir imposible muchas veces, y realmente pues, en los próximos años veremos cómo cada vez va a ser más difícil por la cantidad de pistas falsas que vamos a ir viendo en los diferentes incidentes que veamos. Y nada más, muchas gracias por la atención y un placer estar aquí.